En la costa sur del continente asiático, la India ocupa una inmensa península cuyo tamaño es más de 6 veces el de España. Las dimensiones del país justifican su calificativo de subcontinente y explican la importancia de las culturas que en él nacieron. El norte de la India brindó a lo que llegaría a ser un imperio un patrimonio excepcional y la capital de la federación, Delhi. Nueva Delhi, la ciudad moderna del trazado geométrico, se despliega en torno a un eje principal, el Rajpath. El diseño del Parlamento, al igual que el de la mayoría de los edificios administrativos, fue obra de los ingleses, ya que a comienzos del siglo XX la ciudad era la capital de las Indias británicas. Aunque el país se proclamó independiente en 1947, Nueva Delhi siguió siendo muy occidental, con sus amplias avenidas y sus grandes espacios en los que la vegetación tiene la prioridad. En un extremo del Rajpath se levanta la Puerta de la India, un monumento erigido en memoria de los soldados indios que murieron en combate durante la Primera Guerra Mundial. El edificio alberga la tumba del soldado desconocido. Connaught Place canaliza el tráfico en un movimiento circular. Es el punto en el que confluyen la India actual y la antigua colonia británica. A la sombra de las columnas, las elegantes inglesas paseaban protegidas del sol. Los comercios tradicionales van perdiendo terreno, sobre todo ante la informática, un sector con una tasa de crecimiento anual superior al 50%. Pero la India clásica nunca está muy lejos, y sus medios de locomoción tradicionales, siempre de gran utilidad, se adaptan a la circulación. Aquí se respeta a los animales, que permanecen impasibles ante el tráfico rodado. O casi. Nada más entrar en Old Delhi, la parte antigua de la ciudad, comienza a notarse la densidad de población. Y al bajar por Chandni Chowk, la principal arteria comercial del casco antiguo, se empieza a sentir realmente el latido del pulso de la India. La India ha superado oficialmente los 1.000 millones de habitantes. Es el país más poblado del mundo después de China. Cada segundo nace un indio. Los musulmanes, llegados de Afganistán, hicieron de Delhi la capital de un imperio a finales del siglo XII y edificaron Qutub Minar, un complejo cívico-religioso, la primera ciudad musulmana del país. Allí levantaron una torre monumental, símbolo de su poder y de su fe. La construcción, decorada con pasajes del Corán, servía también de minarete a la mezquita vecina. Los descendientes de los primeros musulmanes fundaron en el siglo XVI el Imperio Mogol, uno de los más brillantes de toda la historia india, un extraordinario mausoleo de arenisca roja y mármol blanco que está dedicado al emperador Humayún. La arenisca le da su color y su cuerpo al Fuerte Rojo, erigido en el siglo XVII por el emperador mogol Shah Jahan. El gobernante, elegante y cultivado, mantenía aquí una corte deslumbrante cuando se produjo la llegada de los primeros colonos europeos. El antiguo barrio de Nizamuddin recuerda que la comunidad islámica de la India es la segunda más numerosa del mundo, después de la de Indonesia. Sin embargo, solo engloba el 10% de la población nacional y además no constituye un conjunto homogéneo, pues la presencia musulmana se concentra esencialmente en el norte y el sur del país. Los minaretes de la mezquita Jama Masjid, la más grande de toda la India, se elevan en pleno corazón de la antigua Delhi desde el siglo XVII.
Con su turbante, su barba, sus largos bigotes, sus símbolos y sus templos, siempre bien custodiados, los Sikhs forman una comunidad dotada de una fuerte personalidad, que sin embargo representa un reducido porcentaje de la población del país. Su religión es muy flexible. El sijismo es una religión muy abierta en la que el sistema de castas no existe. Todas las personas somos iguales. Los Sikhs creemos en un solo Dios. Para nosotros todos tenemos el mismo Dios y no hay ninguna diferencia. Uno de los principios que respeta esta comunidad y que suele ser símbolo de éxito es la práctica de la caridad pública. Todos los templos Sikh tienen una cocina enorme. Aquí cada día se alimenta 25.000 personas. Desayuno, comida y cena. También hay un hospital y una escuela, ambos gratuitos. Todo aquel que acuda a un templo Sikh será bienvenido, siempre que sepa respetar a los demás. Otro templo, otro símbolo. Los pétalos de una flor de loto cubren la casa de la adoración de la comunidad Bahá'í. El loto representa a una nación que se abre al porvenir. Al suroeste de Delhi, junto a la frontera con Pakistán, se encuentra el estado de Rajasthan, el país de los reyes, el país de las ciudades de nombres legendarios. Udaipur. Esta ciudad, que quedó en un segundo plano dentro de la India moderna, cultiva las tradiciones. La llamada Ciudad de la Aurora se halla totalmente envuelta en una atmósfera romántica. En el jardín Saelion Kibari, el responsable de las fuentes forma parte de un decorado creado en el siglo XVIII para las damas de honor de la reina. Un marco ideal para las fotografías al agua de rosas. Esta agradable procesión es en realidad una conmemoración funeraria. No hace mucho se incineró el cadáver de un dignatario local en Benares, junto al Ganges, y sus cenizas se esparcieron en el río sagrado. La familia acaba de traer a Udaipur agua procedente del Ganges, y con esta ceremonia quiere rendir homenaje al difunto por última vez. El lago Pichola, con sus lavanderas, bordea uno de los laterales de la antigua ciudad. Udaipur, fundada en el siglo XVI, no tiene un largo pasado guerrero. Aquí no hay enormes fortificaciones, sino un palacio etéreo, el City Palace, con sus paredes de mármol y granito y sus jardines repletos de historia y de recuerdos. Unas enormes jaulas servían para capturar tigres durante memorables cacerías que se llevaban a cabo a lomos de elefante. El interior del palacio es una sucesión de patios y salas. Allí la luz del sol se canaliza a través de sabias aberturas o se refleja en espejos y mosaicos de cristales de colores, como en el patio de los pavos reales. Los combates de elefantes apasionaban a los príncipes indios. Para ellos, los paquidermos eran guerreros que merecían el honor de ser representados en miniaturas. La miniatura encontró en Udaipur una tierra de predilección. Este arte se remonta a la época mogol, en el siglo XVI, y se inspira en métodos pictóricos ideados en Persia.
Empleamos las mismas técnicas que en los siglos XVII y XVIII. En las miniaturas siempre se utilizan colores minerales y naturales, como los de las piedras. La particularidad de estas pinturas es que no envejecen ni se degradan con el tiempo. Los miniaturistas usan distintos soportes, de los cuales el más antiguo es el papel, y se inspiran en las maravillas de la región, como el famoso Palacio del Lago, que se eleva en mitad del lago Pichola. Los príncipes de Udaipur recibían aquí a sus huéspedes extranjeros. El edificio se transformó y hoy es un hotel de lujo. A varios cientos de metros de allí encontramos otro palacio, el Shah Mandir, custodiado por 8 elefantes de mármol. Este lugar lleno de encanto estaba reservado a los placeres de los príncipes. A la hora en que los pescadores recogen sus redes, las aguas del lago transmiten en la distancia el sonido de la música tradicional. Los recursos del Rajastán proceden esencialmente de la agricultura, a pesar de que la provincia se halla en pleno corazón de una zona en la que el desierto enseguida impone su presencia. El grado de mecanización de las tareas sigue siendo mínimo en todas las actividades. En los talleres de confección de saris, los procesos todavía son esencialmente manuales. En la construcción, todo se hace a mano, desde la talla de las piedras hasta la colocación de los ladrillos. Y las mujeres constituyen la mano de obra menos cualificada. Las tareas más arduas recaen en su mayoría en las mujeres, empezando por las más cotidianas, como el transporte del agua. Pese a todo, ellas no pierden ni un ápice de su elegancia. En el Rajastán las tierras irrigadas son mínimas y pocos pueblos disponen de sistemas de suministro de agua. El problema es grave, ya que las lluvias de los monzones no siempre riegan estos territorios. Algunos años no cae ni una gota, y el motivo es muy sencillo. Las nubes del monzón nacen al este, en el Golfo de Bengala, a 2000 kilómetros de aquí. Y en el camino tienen tiempo de perder sus beneficiosas aguas. Por suerte, sistemas arcaicos, aunque eficaces como las norias, permiten paliar la falta de lluvia. Cuando los animales no pueden aportar la fuerza motriz, una vez más es la mujer la que se encarga de hacerlo. Por ejemplo, en las forjas situadas al borde de las carreteras.
En el Rajastán se produce el 80% de la plata india. De ahí que los orfebres locales hayan desarrollado una verdadera maestría en el arte de trabajar el preciado metal, para deleite de todas y todos. ¿Por qué llevan esos peregrinos de fantasmales siluetas la boca cubierta con una máscara? Para no correr el riesgo de tragarse un insecto. Son jainistas. Su religión prohíbe matar a cualquier ser vivo. El jainismo nació 6 siglos antes de nuestra era y Ranakpur es su principal santuario. A la entrada hay que deshacerse de todos los accesorios de cuero, ya que para obtener dicho material es necesario sacrificar animales. Los sacerdotes están ahí para explicar las normas y hacer que se respeten. Los jainistas creen en la no violencia, en la paz y en la pureza. El Mahatma Gandhi también observaba estos principios básicos: vivir y dejar vivir. Los jainistas creen en el cielo, el infierno y la reencarnación. Cuando una persona se reencarna en un animal o en un ser humano, es porque no fue lo bastante buena en su vida anterior. Hay que comportarse bien para dejar de reencarnarse y así llegar a Dios. En el recinto del templo, bajo la protección de los preceptos de la religión jainista, un clan de monos a los que el lugar pareció de lo más hospitalario se encarga de hacer respetar su tranquilidad. En la carretera de los montes Arawali, una familia de macacos ha tendido una emboscada. Su objetivo es conseguir golosinas. Y para la bebida, un buen truco: los camiones con el radiador perforado. Solo hay que tener un poco de paciencia. Quita de ahí. Un último traguito para el camino. Hay para todos. El monte Abu es otro lugar emblemático para el jainismo. A los jainistas parecen gustarles las paradojas, pues el hecho de que sus creencias proscriban el apego a los bienes materiales no les impide dedicarse a actividades comerciales y enriquecerse. Así pues, los negocios han florecido en las laderas del monte, convertido en un importante centro turístico para los indios. El monte Abu es una parada obligada en la luna de miel de toda pareja de novios. Los catálogos de los fotógrafos están llenos de jóvenes enamorados que vienen aquí a asistir al espectáculo de la puesta de sol más romántica de la India. Al final del día, a 1700 metros de altitud, refresca, pero la espera siempre se ve recompensada. Las carreteras del Rajastán no son largos ríos de tranquilidad. Los animales y los vehículos cargados en exceso suelen obstruir la calzada y desafían las leyes elementales del equilibrio. Blown horn, toquen el claxon. Tal es el lema de los conductores. Para abrirse paso hay que recurrir a la bocina. En realidad, ya esté permitido o prohibido, la eficacia del claxon tiene sus límites. Lo importante es la suerte. Jodhpur, la ciudad azul, densa como un campo de lavanda, disfruta de la protección de una colina fortificada, uno de los bastiones más disuasivos del país. La fortaleza de Meherangar desafía a los invasores desde el siglo XV. La construyó un príncipe Rajput, estirpe a la que le debe su nombre el Rajastán.
Tras los muros cincelados de arenisca roja, hoy un museo da testimonio de los encarnizados combates y de los fastos que la edificación presenció. El tiempo parece haberse detenido en la antigua ciudad, que ha cambiado muy poco en 5 siglos. Pero el progreso también llega hasta aquí. El mercado Sardar, no obstante, sigue siendo uno de los guardianes de las tradiciones. Una especialidad del lugar son las especias. La cocina india utiliza decenas de especias que varían según los platos y las costumbres. Más allá de Jodhpur, la vegetación va cediendo su sitio a las estepas del desierto de Thar. Aquí y allá surgen los pueblos de los Vishnoi, una comunidad fundada en el siglo XV cuya doctrina recomienda la protección estricta de la naturaleza. Los Vishnoi son propietarios de sus tierras y relativamente ricos. Las joyas femeninas resultan inconfundibles. Los camiones han tomado el relevo a las caravanas que surcaban el desierto. Pero la costumbre de instalar mercados en los cruces de caminos sigue absolutamente vigente. El desierto está vivo, y en él no se puede cazar. Antílopes y vacas salvajes se mueven por estos parajes con total tranquilidad, al igual que el pavo real, el ave más emblemática de la India. Y los flamencos rosa, que se alejan a la menor señal de alarma. Normalmente el menú de los dromedarios se reduce a las hojitas de las acacias espinosas que no ofrecen resistencia alguna a sus dientes. En estas tierras el dromedario es un animal muy valioso. Incluso su pelaje se utiliza, por ejemplo, para trenzar cuerdas. El desierto de Thar, que forma parte de un extenso cinturón desértico que comienza en el Sáhara y termina en el Gobi, representa una seria amenaza para el Rajastán, pues no deja de extenderse en perjuicio de las tierras fértiles. Jaisalmer, una ciudad espejismo que se erige en pleno desierto de Thar desde el siglo XII. Las pesadas murallas de arenisca amarilla de la ciudadela ocultan un palacio esculpido con gran elegancia y un dédalo de callejuelas comerciales. Antaño el opio, el índigo, las especias, las joyas, los tejidos y los tapices pasaban por aquí de camino a Occidente. Los comerciantes que se enriquecieron construyeron espléndidas residencias llamadas Havelis. Tras una fantástica decoración, los mercaderes ocultaban sus bienes y a sus mujeres
para protegerlos del sol y de las miradas indiscretas. A los habitantes de esta urbe les encanta alardear de sus símbolos de virilidad, sobre todo si quien lo hace luce unos bigotes que podrían ser los más largos del mundo. Bikaner también posee una fortaleza impresionante. La ciudad se encuentra al norte del Rajastán. La sencillez de los barrios más antiguos contrasta con el esplendor de ciertos edificios. El Maharaja sigue viviendo en su palacio, parcialmente convertido en museo para exponer sus coches y su vagón personal. La entrada al templo de Deshnoke suele utilizarse como decorado en fotografías de boda. Pero el templo es conocido principalmente por otra particularidad. Está dedicado a una santa del siglo XV fallecida, según dicen, a la edad de 151 años. La mujer decretó que los miembros de su casta se reencarnarían en ratas. De modo que allí esos roedores se mueven con total libertad, pues son sagrados. Pero existen otras explicaciones sobre su origen. Vishnu salvó a un chico que se había caído al río y le dijo: todo el que viene aquí nunca muere, y empieza a creer. Al morir se reencarna en rata. De ahí el templo de las ratas. La localidad de Samode, al norte del Rajastán, conserva los frescos que adornaban las residencias de los ricos comerciantes. También allí se llevó a cabo una magnífica restauración en un palacio del siglo XVIII para transformarlo en hotel. La decoración interior refleja el significado del lujo y el refinamiento para los príncipes de la época. Los paneles de madera pintada y los sutiles juegos de espejos nos recuerdan el pasado del palacio, un pasado propio de las 1001 noches. Al fuerte de Kimsar se le aplicó el mismo tratamiento para convertir en un prestigioso hotel una fortaleza con fama de ser inexpugnable. Al sur de Jodhpur, los rebaños de antílopes animan una estepa amenazada por la sequía. Jaipur, la capital del Rajastán, está construida en su totalidad en piedra rosa. La tonalidad se revela más o menos suave en función de la hora del día. La fundación de Jaipur, bastante reciente, data del siglo XVIII. Es pues una ciudad joven en comparación con el resto de la India. En Jaipur, la actividad es desbordante y el sadú también de color rosa pasa casi desapercibido. Jaipur posee un monumento maravilloso, el Palacio de los Vientos, símbolo de la ciudad y una verdadera locura arquitectónica.
Las aberturas de la fachada permitían a las mujeres del harén seguir las procesiones y observar la vida de la calle. El Maharajá de Jaipur hizo construir un observatorio para satisfacer su pasión por la astronomía. Pensaba que sus cálculos serían más precisos cuanto más grandes fueran sus instrumentos. El Albert Hall, hoy un museo, se construyó en el siglo XIX en estilo indo-musulmán. En Jaipur la originalidad arquitectónica se extiende también a los cines. Los carteles indios, pintados a mano, atraen a las salas a 2.000 millones de espectadores todos los años. La India es el mayor productor cinematográfico del mundo. Las alfombras indias se inspiran en los tapices persas tanto en sus motivos como en sus colores y técnicas de fabricación. Los ingleses apoyaban esta actividad que daba trabajo a los prisioneros. Al parecer fue el emperador Akbar el que introdujo la técnica en India a finales del siglo XVI. Jaipur es famosa por la calidad de sus alfombras. Las mejores alfombras que se fabrican en la India son las alfombras de lana de cachemira. Cuanto más se pisan, más resaltan los dibujos y los colores. Vendemos tapices con motivos tradicionales y, sobre todo, motivos procedentes de familias del Rajastán. Antes de pasarse a los tapices, el tigre vendía su piel muy cara en las cacerías que se celebraban a lomos de elefante. Estas criaturas siempre han disfrutado de un lugar privilegiado en la India. No en vano, en la religión hindú, Ganesh es el dios elefante, una suerte de ángel guardián al que se venera en todas las circunstancias, un guardián de carácter conciliador a tenor de los juegos a los que se somete. El fuerte de Amber se levanta sobre un precipicio a 10 kilómetros de Jaipur. Se construyó a mediados del siglo XVI y ocupaba una posición estratégica en la carretera que conduce a Delhi. Hay que atravesar varios recintos para acceder al interior. Una vez allí, los ojos se elevan hacia los mosaicos de espejo y las ventanas con sus celosías labradas. ¿Un atraco a mano armada? ¿Una víctima cubierta de heridas? No, es el festival Holi, que se celebra en marzo en toda la India, pero sobre todo en el norte del país. La población, bien pertrechada de polvos de colores, festeja el fin del invierno, la vida y el amor. Este festival representa la victoria del bien sobre el mal. Nada más despuntar el alba, la gente empieza a pintarse, a sí misma y a los demás. Todo el mundo se divierte. Es un día de felicidad completa. Un día de colorida felicidad de la que nadie puede escapar, ni siquiera las vacas o los turistas. El Holi es ante todo un día de fraternidad que se celebra con gran prodigalidad. Ya se trate de una locura colectiva o del folclore primitivo, los sabores y los colores son indiscutibles.
Al nordeste del Rajastán, la India del Norte coincide casi por completo con la extensa cuenca del Ganges, una de las llanuras más pobladas del mundo. La primera parada en dirección este es Gwalior, una ciudad que al parecer fundó en el siglo VIII un jefe local en honor de un eremita que le curó la lepra. Un elemento característico de la localidad son los auto-rickshaws, taxis con silueta de escarabajo. En la carretera que conduce a la ciudadela, gigantescas esculturas inmortalizan en la piedra arenisca desde el siglo XV los rasgos de los patriarcas del jainismo, los Tirthankaras. Un templo del siglo IX intriga a los especialistas que no han conseguido determinar su origen, hindú o jainista. La ciudadela que domina la ciudad desde una altura de 100 metros oculta templos y palacios de un refinamiento extremo. El Palacio Man Mandir, el Palacio Pintado, tiene más de residencia de placer que de fortaleza. Sus dibujos en barro cocido y sus frisos animales serían perfectos para decorar una guardería. Algunos animales tienen una finalidad decorativa, otros no tanto. Agra es una ciudad cercada por inmensos suburbios. En el mausoleo de Sikandra, la arenisca roja se mezcla con el mármol blanco. El fuerte rojo construido con la misma piedra arenisca reafirma la grandeza del imperio mogol bajo el reinado de Akbar en el siglo XVI. En el interior del fuerte, en el palacio de Jahangir, se multiplican las columnatas. Desde lo más alto del edificio, la vista se pierde en la lejanía atraída por una visión mítica: el Taj Mahal. El Taj es una ofrenda de amor de Shah Jahan, el emperador mogol, a su esposa Mumtaz Mahal, que falleció al dar a luz a su 9º hijo. Hubo una época en la que Fatehpur Sikri, ciudad próxima a Agra, era la capital del imperio mogol. El emperador Akbar le confirió un prestigio excepcional al asociar elementos decorativos musulmanes, budistas e incluso cristianos, símbolo de las 3 religiones del imperio. La sala de audiencias privadas, única en la India, posee un pilar central rematado por un capitel fuera de lo común. A comienzos del siglo XX, la esperanza de vida media en la India no sobrepasaba los 19 años, por lo que era similar a la de Francia en tiempos de Luis XIV. Hoy ya supera los 60 años, de ahí que la población haya aumentado un 90% en medio siglo pese a la disminución de la natalidad. Aunque son muchas las bocas que alimentar y pese a lo rudimentario de los medios disponibles, la agricultura garantiza el autoabastecimiento de alimentos del país, uno de los principales exportadores de caña de azúcar, entre otros productos.
Tras unas inmediaciones de apariencia rústica, la localidad de Orchá oculta la capital de un antiguo principado establecido en el siglo XVII. Los palacios dejan patente la magnificencia de esta ciudad, abandonada tan solo un siglo después de su fundación. ...200 kilómetros más al este, en medio de la llanura de Madhya Pradesh, se eleva rodeado de vegetación un magnífico conjunto de templos edificados entre los siglos IX y XII. Los templos de Khajuraho, jainistas o hindúes, hacen gala de una extraordinaria conservación. Incontables esculturas describen la vida cotidiana de los dioses, los príncipes, los guerreros, las sirvientas o las bailarinas. En este bosque de personajes yuxtapuestos, los guías recurren a astutos métodos para revelar ciertos detalles. Los amantes del arte vienen de muy lejos para admirar más de cerca las escenas eróticas que animan la piedra arenisca con sugerentes posturas, algo que no sorprende en absoluto a los lugareños. No olvidemos que el Kama Sutra, el famoso tratado filosófico erótico, se escribió en la India. Sin embargo, la reputación licenciosa de Khajuraho es un poco exagerada, ya que las esculturas eróticas solo representan el 5% del conjunto. Este delicado patrimonio nacional se conserva con gran mimo y medios todavía rudimentarios. El Ganges, un dios que descendió del cielo para dar vida a la tierra. Benarés al despuntar el día, en la orilla sagrada. Los fieles rinden tributo al río, unión de la tierra y el fuego. Le ofrecen flores y velas. Luego llega el momento del baño purificador. El agua del río se bebe como símbolo de purificación. Todos los días miles de hombres y mujeres llevan a cabo estos rituales en la ciudad de la liberación y la esperanza. El agua del Ganges posee para cientos de millones de indios una gran pureza espiritual. Biológicamente la cosa cambia, pero aquí el cuerpo y el espíritu forman un todo. Los peregrinos acuden a Benarés con la secreta esperanza de poder volver a morir aquí algún día. En los llamados ghats, las escaleras que descienden hasta el agua, se incinera a quienes cumplen ese deseo para que su cuerpo suba al cielo como una última ofrenda. Pero Benarés es también una descomunal aglomeración urbana con más de 1 millón de habitantes. El nombre actual de la ciudad, Varanasi, surge de la unión de Varuna y Asi, nombres de dos ríos que vierten sus aguas en el Ganges en este preciso enclave. Las aguas del río fluyen llevando consigo ofrendas flotantes que contienen los deseos secretos de los fieles. Ya de noche, una multitud de peregrinos invade los ghats para rendir un último homenaje al río.
El medio de transporte más económico para desplazarse por la India es el tren. Pero como los trayectos suelen ser muy largos, es aconsejable coger fuerzas. La India cuenta con una de las redes ferroviarias más densas del mundo. El tren es además un medio excepcional para entablar contacto con la población y conocer sus costumbres. Siguiendo el curso del Ganges hasta su delta, se llega a la capital del estado de Bengala Occidental, Calcuta. La megalópolis es la ciudad de la alegría para unos y la ciudad de la noche espantosa para otros. Y espantoso es, desde luego, el tráfico de la que fuera capital de las Indias Británicas, cuya población ronda los 15 millones de habitantes. El calor tropical asfixia a la antigua ciudad, literalmente desbordada de seres humanos y situada a una altitud de tan solo 6,5 metros sobre el nivel del mar. El mercado de flores abre día y noche para que puedan confeccionarse ofrendas. Las flores tienen su propio barrio, como el resto de actividades. Los comercios se distribuyen por la ciudad en función de su especialidad y todas las actividades, incluidas las más culturales, en Calcuta se practican en la misma calle. Las tentativas de prohibir los famosos rickshaws fueron en vano. Hay quienes ven en ellos una práctica servil que debe erradicarse, pero la fuerza de los brazos y las piernas es con frecuencia el único recurso de los más desfavorecidos. A principios de los años 50, una pequeña religiosa acogía aquí a los más desesperados. La Madre Teresa murió en 1997 y fue beatificada en 2003. En Calcuta los géneros chocan entre sí. La Madre Teresa se codeaba con Kali, la terrible diosa hindú, cuya crueldad no impide que se le rinda homenaje en un templo consagrado a su figura. En el templo se atan flores y piedrecitas a un árbol. Practican este ritual las parejas que desean tener un hijo. El espacio escasea en esta ciudad superpoblada, y el viejo Howrah Bridge, el puente Howrah, conduce sobre las aguas del Ganges a 1 millón de personas en un flujo incesante. El transbordador ofrece una solución alternativa, pero está igual de abarrotado. Con el fin de aliviar la densidad del tráfico de los transportes comunes, se construyó un nuevo puente, símbolo de modernidad y pujanza para esta ciudad que antaño fuera el corazón del Imperio de las Indias. Desde este lugar administraban sus posesiones los británicos, y así lo demuestra un barrio extremadamente victoriano, estricto y formal, rebautizado con el nombre de Bibidi Bagh, con las iniciales de 3 héroes de la independencia. India del Norte, orgullosa de sus costumbres, preserva su excepcional patrimonio histórico con tanto mimo como sus tradiciones populares.
En un torbellino de vida, el pasado y el presente se combinan para trazar el porvenir de un país que luce un colorido digno de un imperio.